Vamos a comenzar la primera clase, que es una introducción a la teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática y por qué es tan importante estudiar teología? ¿Por qué es tan importante estudiar teología? Primero vamos a la definición de la palabra teología. La palabra teología es una palabra compuesta que significa las primeras palabras de la composición de teología. Teos, ¿qué significa teos? Dios. Y logos, ¿qué significa logos? Estudio o razón. Entonces, cuando nosotros unimos esas dos palabras, teología es el estudio de Dios y de su revelación. El estudio de Dios y su revelación. Eso es lo que significa la palabra teología. Y a veces una palabra que muchos piensan, ay, eso es para los que están en seminario, eso es para los pastores, eso es para los maestros. Pero yo quiero que nosotros entendamos que todos los que estamos aquí somos teólogos. ¿Usted sabe eso? Todos los que estamos aquí somos teólogos. ¿Por qué? ¿Por qué todos los que estamos aquí somos teólogos? Porque todos los que estamos aquí tenemos un concepto de Dios. Aún el que dice, yo no creo en Dios, ya tiene su propia teología de Dios. La no existencia de Dios. Entonces, todos de los que vienen a la iglesia, los que no van a la iglesia, tú le preguntas, ¿quién es Dios? Y ellos te van a decir, bueno, Dios es así, es así, es así. Esa es su teología. Entonces nosotros no podemos pensar que la teología es solamente para académicos del seminario, para pastores y para maestros o ministros. No, la teología es para ¿quiénes? Para todos. Todos los que estamos aquí somos ¿qué? Teólogos. Todos somos teólogos porque todos tenemos una idea de algo que hemos estudiado, de algo que hemos escuchado acerca de una revelación de Dios. Por lo tanto, la teología importa. La teología importa. Vamos a mirar entonces diferentes divisiones de teología. No existe solamente una teología, hay diferentes teologías. Y entre esas diversas divisiones o formas de estudio de teología existe lo que se conoce como teología bíblica. La teología bíblica no es lo que vamos a dar aquí en este curso. ¿Qué es lo que vamos a dar en este curso? Teología sistemática. Ahora, ¿qué es la teología bíblica? La teología bíblica es el estudio de la autorrevelación de Dios en su palabra de una manera progresiva a lo largo de la historia redentora. Los que estuvieron con nosotros tomando el curso del gran panorama divino, nosotros pudimos ver el cumplimiento de la simiente de Dios en Jesucristo en Génesis y corriendo a través de todos los libros de la Biblia hasta llegar al final de la consumación de la muerte y resurrección de Cristo, del Mesías que venía. Ese curso es glorioso, lo estaremos dando el tercer año del colegio. Vamos a estar dando otra vez teología bíblica. Todo predicador de la palabra debe estudiar teología bíblica. Yo no le recomendaría a nadie que comenzara a predicar sin ir a profundizar en lo que representa la teología bíblica. ¿Cuál es la fuente entonces de la autoridad de la teología bíblica? Es la Biblia. ¿Por qué? Porque la teología bíblica lo que hace es, viendo a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, con un hilo conductor hasta el final de la consumación de ese reinado. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en la teología bíblica. ¿Qué otro tipo de teología existe? Existe la teología histórica. En la teología histórica se estudia el pensamiento y la enseñanza de grandes maestros y teólogos de la historia de la iglesia, como declaraciones, concilios, dogmas y formación de credo. Entonces nosotros vemos en la teología histórica donde se toman de manera histórica a maestros, teólogos de la historia, credos de la historia, y también es excelente. No es una de mis favoritas, pero es muy buena, es muy buena. Si tú me preguntas cuál de todas estas teologías es su favorita, teología sistemática, yo podía enseñarlo toda mi vida. Me encanta la teología sistemática y me encanta la teología bíblica, ambas. Y entonces, ¿qué es la teología sistemática? Que es otra de las teologías que existen. ¿Cuántas teologías ya hemos visto? Tres con esta. Teología sistemática estudia la revelación bíblica como un todo. La teología sistemática estudia la revelación bíblica como un todo y no conforma un desarrollo histórico como lo vemos en una teología bíblica o como lo vemos en una teología histórica.
sino que la teología sistemática toma la revelación bíblica como un todo y la organiza por tópicos de una manera consistente. Entonces, ¿qué es la teología sistemática? La teología sistemática estudia la revelación bíblica como un ¿qué? Como un todo. Es decir, organiza la Biblia completa, lo que la Biblia tiene que decir con relación a cualquier tópico importante de las Escrituras. Como por ejemplo, nosotros vamos a ir mirando temas importantes de la Biblia. ¿Cuáles son temas importantes de la Biblia? Cristo, cristología. Estaremos viendo cristología en teología sistemática. Otro tema importante de la Biblia. Ángeles, que es angeología. Estaremos viendo eso en teología sistemática. ¿Qué más? ¿Qué temas importantes? Revelación, Apocalipsis, que se conoce como escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos, la palabra escatología. ¿Qué más? Salvación, que se conoce en términos teológicos como setiorología, que estudia que es la doctrina de la salvación. Entonces, todos esos tópicos importantes, en la Biblia, la teología sistemática lo que hace es lo condensa que la Biblia me dice de todos esos temas. Entonces, eso es lo que estaremos estudiando en teología sistemática. ¿Qué otras teologías existen? Existe la teología de proceso, conocida en inglés como Process Theology. ¿Qué cree la teología de proceso? Las primeras tres son teologías que yo se las recomiendo. Estas últimas dos son teologías que no son bíblicas, pero que existen. La teología de proceso es una doctrina que postula que Dios está cambiando continuamente. Cuando se experimenta eventos del universo, Dios cambia conforme a eso. Y esa teología se comenzó en el 1897, hasta el día de hoy todavía existe, y su fundador fue Charles Hartshorne, y fue el padre de la Process Theology. Es decir, Dios no es inmutable. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar o experimentar cambio a través de procesos que ocurren en el universo. Y eso es una teología totalmente errónea, pero existe y se está haciendo muy famosa en el día de hoy. Y otra teología, y con esta vamos a terminar, que todavía existe y que igualmente se está enseñando en los últimos 20 años en los seminarios de aquí de Estados Unidos, es la Open Theology. La Open Theology es una doctrina que postula que Dios no conoce lo que va a ocurrir en el futuro. Se llama teología abierta. Es decir, Dios está aprendiendo. Vio que la hermana Dulce hizo algo que no debía hacer con el hermano Jorge, y Dios dijo: ay, mira, yo no sabía que esto iba a pasar. Y tan buen hombre que le di a la mujer, y mira lo que le hace. Entonces Dios cambia de plan. Perdón, hermana Dulce. Pero la doctrina entonces que postula esta gente o los de Open Theology es que no conoce lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, Dios no es omnisciente. Dios está aprendiendo de las cosas y solo reacciona ante los sucesos que ocurren. Dios se mueve conforme a los sucesos que ocurren. Y hermanos, esta teología es muy conocida y abrazada por muchos en el día de hoy. El Dios que aprende. Solo que ese no es el Dios de la Biblia. Pero yo quiero que ustedes tengan una idea de las teologías que existen en el día de hoy, o las más conocidas en el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Cuáles son las 10 áreas principales que nosotros estaremos viendo aquí? Número 1, bibliología. ¿Qué significa bibliología? El estudio de la palabra de Dios. Estaremos viendo teología propia. ¿Qué significa la palabra teología propia? Se oye bonita la definición, pero no es. Teología propia es el estudio de Dios Padre. El estudio de Dios Padre, la esencia de quién es Dios Padre. Estaremos viendo cristología. ¿Qué es cristología? El estudio de Cristo. Neumatología, no es el estudio de las llantas de su carro, ¿sabe? Neumatología es el estudio de ¿qué? ¿De dónde viene la palabra neuma? Neumáticos. ¿Y qué tienen los neumáticos? Aire. ¿Y a qué se le está asociando el término?
al Espíritu. Es decir, neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Y estaremos viendo eso también. Angelología, como ya hemos dicho, la doctrina de los ángeles. Antropología, ¿qué es antropología? El estudio del hombre, eso estaremos estudiando. Amartiología, esa se escucha como amar teología, que yo amo la teología, ¿verdad? Si tuviese Uzi aquí hubiese dado ese término, pero hermano Uzi salió. Amartiología quiere decir doctrina del pecado, la doctrina del pecado. Y la soteriología, que significa la doctrina de la salvación. Eclesiología, la doctrina de la iglesia. Y escatología, la doctrina de los últimos tiempos. Todos esos temas son los que nosotros vamos a estar dando aquí hasta el mes de mayo. Así que no se pierda ninguna de las clases. Vamos a recordar entonces un par de cosas importantes acerca de la teología sistemática y acerca del estudio que estaremos teniendo aquí. Tenemos que recordar que el hombre no determina lo que dice la Biblia. ¿Usted entiende eso? Amados estudiantes, ¿usted entiende eso? El hombre no determina lo que dice la Biblia. La teología sistemática no es que se tomó la Biblia y, como a veces hacemos en medio de algún tipo de estudio bíblico, y le dicen, oye, léanse tú este pasaje y léete tú este pasaje y vamos a ver qué quiere decir ese pasaje para ti, qué quiere decir ese pasaje para ti. ¿Cuánto a veces hemos hecho eso en estudios bíblicos? Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el pasaje no es que tiene un punto de vista para ti y tiene un punto de vista para otro. No, la Biblia tiene un solo punto de vista y tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia. De manera que eso es lo que hace la teología sistemática. La teología sistemática no es que hombres determinan lo que la Biblia dice, sino que la Escritura determina lo que el hombre dice. Es decir, todo lo que está el compendio de estas doctrinas son por toda la Escritura que dice la Biblia acerca de esos temas. Por ejemplo, acerca de la salvación, ¿qué dice desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia de la salvación? Acerca de los ángeles, ¿qué dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de los ángeles? Y así por el estilo. Entonces, entendamos que la mente del hombre tiene que sujetarse a la palabra de Dios, al igual que las demás fuentes de información teológica. Toda fuente de información teológica se tiene que sujetar a las Escrituras. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no le estamos rindiendo culto a los filósofos, no le estamos rindiendo culto a los teólogos. Aquí nosotros nos sujetamos a las palabras de Dios. Donde los filósofos se sujetaron a las Escrituras, nosotros decimos, muy buen filósofo, muy buen teólogo. Pero donde los teólogos no se han sujetado a las Escrituras, nosotros no aplaudimos eso de ellos. Por lo tanto, la teología tiene que sujetarse a toda palabra de Dios. Esa es la fuente de información, la palabra de Dios. No es teología liberal, lo que piensa fulano, no, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios está por encima de credos. ¿Sabe lo que son credos? Las creencias que se han dado a través de la historia de la iglesia, que muchos credos son muy buenos y los recomendamos, muchos de ellos. Pero la palabra de Dios está por encima de credos. La palabra de Dios está por encima de confesiones denominacionales. Nosotros creemos en que existen buenas confesiones denominacionales. Algunas de ellas las recomendamos. Confesión de Fe Westminster, la Confesión de Fe 1689 Bautista. Todos los que tengan la oportunidad de comprarse esas confesiones son buenísimas. Pero nosotros entendemos que esas confesiones nosotros las recomendamos porque esas confesiones están bajo la palabra de Dios y no dice otra cosa que la palabra de Dios. Y en donde encontremos alguna de las áreas que no están acorde a la palabra de Dios, nosotros la rechazamos. ¿Por qué? Porque nosotros no seguimos credos de hombre, nosotros no seguimos confesiones de hombre, nosotros seguimos la palabra de Dios. Pero donde hombres siguieron la palabra de Dios, nosotros también vamos a decir amén. ¿Está conmigo? Tradiciones y experiencia. Todo lo que nosotros tenemos por conocimiento está por encima, ya hemos dicho, de credos, confesiones denominacionales, tradiciones. Hay tantas tradiciones que a veces lo tenemos por bíblico que no lo son. Experiencia. Gente que nos dice, es que yo tuve esta experiencia. Ok, nunca pongamos en duda la experiencia de alguien.
Si se le apareció un ángel, ¿por qué? Porque te lo vas a ganar de enemigo. Porque si la persona tiene la experiencia que dice, es que a mí se me apareció en la noche y yo lo vi. Y vi los brazos y vi el pelo que era rubio. Yo nunca he visto a alguien que diga, vi a Jesús y tenía un afro. Todos los miran con pelo rubio, con pelo largo, con ojos azules. Ese tipo de experiencia yo no se las recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque mi fuente de fe y de autoridad no vienen de experiencia. Y como les dije, si a mí viene alguien y me dice, mira pastor, ya ha llegado, en el tiempo que tengo han llegado muchos así. Pastor, yo tuve una experiencia y no sabes cómo se me apareció y tal y tal y tal. Yo lo escucho, yo le voy a decir, eso es mentira, no hagamos eso. No digamos, eso que te pasó es mentira. No, porque muy probablemente pasó la experiencia. El problema es si la experiencia es bíblica o no es bíblica. Porque la fuente de autoridad por la cual yo debo juzgar la experiencia se llama la palabra de Dios. Es que pastor, a mí se me apareció un ángel. ¿Y qué te dijo el ángel? El ángel me dijo que yo escribiera las tablas. Ay, que escribí en las tablas. Y el ángel me... Ok. No dudo de tu experiencia, tal vez se te apareció un ángel, muy probablemente caído, y te dijo eso. Pero ¿cómo yo voy a esa persona a decirle que eso no es verdad? Primeramente, yo quiero juzgar toda mi teología por la palabra de Dios. Y la Biblia me dice que si aún un ángel del cielo se me apareciere y me presentare un evangelio que no sea el evangelio que ya Cristo nos ha predicado, el tal sea ¿qué? Anatema. Por lo tanto, qué bueno que tuviste esa experiencia, pero esa experiencia no es lo que valida la verdad. Lo que valida la verdad se llama la palabra de Dios, no tus experiencias. Aunque tengamos millones de experiencias, eso no domina eso no es lo que mueve la verdad, sino la palabra de Dios. ¿Qué decían los del pasado de la teología? Cuando vemos hombres como Aristóteles, conocidísimo filósofo, Aristóteles decía, por ejemplo, le llamaba a la teología la ciencia más alta. Aristóteles le decía que la teología era la ciencia. ¿Qué es la palabra ciencia? Conocimiento. El conocimiento más alto que existe, decía Aristóteles, es la teología. ¿Y quién era Aristóteles? Bueno, Aristóteles no creía en lo que nosotros creemos que es el Dios de la Biblia. Creía que existía Dios. Todos estos filósofos científicos del pasado, todos creían que Dios existe, solo que no creían en el Dios de la Biblia. Ellos decían, creían que en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Sabía que existía un Dios y que él llamó, según algunos, causa de las causas. Aristóteles sabía que existe un Dios. Yo no sé quién es ese Dios, no es el Dios de las Escrituras, pero le llamaba a causa de las causas. Así le llamaba el gran conocido filósofo Aristóteles. Entonces ese era el Dios de Aristóteles, y para Aristóteles el estudio de esa causa, es decir, Dios, era la ciencia más alta. A un hombre que no tenían el conocimiento que nosotros tenemos de quién es Dios, cuando hablaban de la teología decía, si de algo tú quieres estudiar y tener conocimiento, ese es el conocimiento más alto de todos los conocimientos. Tomás de Aquino era consideraba la teología la reina de las ciencias. ¿Quién es Tomás de Aquino? Bueno, Tomás de Aquino era uno de los teólogos de la Iglesia Católica en los años 1200. De hecho, tiene más en común Tomás de Aquino con nosotros los protestantes que con la Iglesia Católica. Y en la Iglesia Católica se le conoce a él como ¿qué? Santo Tomás. Al Santo Tomás de Aquino, yo me encontré, como les dije, estuve en un viaje de 3 horas y había un hombre católico, pero católico de verdad, que estudiaba la palabra, bueno, por lo menos en sus términos, y él, su filósofo favorito, él estudia filosofía en España, está haciendo una maestría ahí, y su teólogo favorito era Tomás de Aquino y Agustín de Hipona. Y nosotros estuvimos hablando y le dije, mira, si tú supieras que si alguien ha influenciado mi teología como ningún otro teólogo, se llama Agustín de Hipona
y Tomás de Aquino. ¿Qué? ¿Y por qué no eres católico?, me dijo. ¿Por qué no eres católico? Yo le dije, bueno, ¿tú conoces lo que cree Agustín de Hipona acerca de la salvación? Bueno, no he estudiado mucho acerca de eso. Lo dejé con una crisis de fe terrible. Yo dije, ponte a leer a Agustín, ponte a leer a Tomás de Aquino, porque esos hombres sí tienen mucho que enseñarte acerca de las Escrituras. Entonces, este hombre, a pesar de que la Iglesia Católica lo tiene por Santo Tomás, por así decirlo, y Agustín lo tiene como el San Agustín, son teólogos influyentes, mayormente Agustín. Es el teólogo más influyente en los primeros 1000 años de la historia de la Iglesia, y yo me atrevería a decir que el teólogo más influyente a través de toda la historia de la Iglesia fue Agustín de Hipona. La teología de Martín Lutero vino de Agustín de Hipona. La teología de Juan Calvino, los que más influenciaron nuestras creencias en el día de hoy, como teólogos del pasado, su fuente de autoridad como teólogo era Agustín de Hipona. Entonces, si algún teólogo influenció la historia de la Iglesia en lo que creemos hoy de una manera saludable, fue Agustín. Si quiere comprarse libros de Agustín, se los recomiendo 100%. Tiene una que se llama La Ciudad de Dios, muy buena. Tiene otro libro que se llama Confesiones de San Agustín, excelente. Les van a ser de mucha bendición. Ahora, ya hemos dado un resumen acerca de la teología, lo que los hombres del pasado creían acerca de la teología. Miremos un poquito ahora acerca de dónde nosotros podemos conocer de Dios. ¿Cuál es la fuente de revelación nuestra para conocer a Dios? Bueno, primero medimos el modo de revelación general. ¿Y cuál es el modo de revelación general? ¿Cómo el hombre puede saber que existe un Dios? Y antes de eso, si la Biblia no existiera, el hombre podía entender que Dios existe a través de la creación, de la revelación general, en medio de que Dios se revela al mundo. Lo que dice el Salmo 119, versículo 1 al 4, dice: los cielos proclaman que la gloria de Dios, y la expansión anuncia las obras de sus manos. Un día transmite un mensaje a otro día, una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo su palabra, y en ellos puso una tienda para el sol. Entonces, el hombre puede conocer que existe un Dios, y sabe que existe un Dios, ¿a través de qué? De la creación del universo, de todo lo creado. Por lo tanto, yo quiero que nosotros entendamos hoy que no existe tal cosa como ateo. Una persona que se llama ateo no es ateo. Ateo es decir que dice que o cree que Dios no existe. No. Dice que Dios no existe, pero no cree que Dios exista. Hay una negación de una realidad. Y eso pasa como, por ejemplo, cuando algunos de nosotros, de los que estamos aquí, o algún familiar nuestro, le diagnostican una enfermedad terminal, o una enfermedad que lo tendrá para toda la vida, como por ejemplo la diabetes. Pacientes de diabetes que por primera vez le dicen: tú tienes diabetes, vas a comenzar a tomar insulina. Una de las primeras cosas que ocurren con esos pacientes se llama negación. No es verdad, no es verdad, eso no es cierto. Y sigue comiendo donas de azúcar por un tubo y 7 llaves, y al final se da cuenta: es verdad, tengo diabetes, ¿no? Pero aunque lo niegue, sabe de que tiene diabetes. Lo que pasa es que no lo quiero aceptar. ¿Por qué? Porque eso conlleva un montón de cosas hacia mi vida. Yo tengo que dejar las comidas que a mí me gustaban. Yo tengo que limitarme a ciertas restricciones que me van a impedir llevar mi estilo de vida como yo la llevaba. Entonces yo prefiero negar que esta es una verdad en mi vida antes que aceptarla. Y así sucede con el ateísmo. El ateísmo sabe de que sabe, pero está en un proceso de negación de la verdad de Dios. Mira lo que dice Romanos 18, Romanos 1, versículos 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué hace el hombre impío siempre? Restringe la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Ya podemos ver cómo en la palabra de Dios dice que el hombre sabe dentro de sí que Dios existe.
Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, ¿dónde? Dentro de ellos. ¿Y qué es dentro de ellos? ¿Qué hay dentro de ellos? La conciencia. Dios le dio una conciencia al hombre desde que lo creó. Entonces el hombre sabe dentro de sí que existe Dios. Pues Dios se lo hizo evidente. Pues desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Cuando tú miras el orden de la creación, el sol, la esfera del universo, la inclinación que tiene el universo, el planeta Tierra, estuviera centímetros un poquito más arriba o abajo, nosotros estuviéramos congelados o achicharrados. Es decir, congelados o quemados. Por una pequeña movida de la inclinación que tiene el mundo. Cuando tú miras la perfección que hay en la creación, en la formación de un feto, de un bebé dentro de su madre, en la perfección de los climas, tú dices, definitivamente hay un orden detrás de todo eso. Definitivamente tiene que haber un creador detrás de este sistema tan perfecto. El hombre mira eso y puede ver los atributos invisibles de Dios por medio de lo creado, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir, es que yo no sabía que Dios existía, es que yo nunca lo vi. Bueno, tú no tienes que ver el aire y respiras en él todos los días. Y dice, hasta que no vea el aire no respiro. No, es algo natural, tú sabes que el aire existe. Pues aunque conocían a Dios, ¿y cómo lo conocían? No quiere decir que lo conocían de la forma en que lo conocemos por medio de la revelación especial. La revelación general ya hemos dicho que es. ¿Cómo Dios se revela? Revelación general por medio de la naturaleza, de lo creado, y la revelación especial que es por medio de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice aquí que aunque conocían a Dios, ¿era por medio de la revelación general o la revelación especial? La revelación general. No es que esta gente conocía a Cristo, la palabra como nosotros la conocemos, sino que por la revelación general que Dios le dio, no le honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Pues el hombre puede tener una visión general acerca de Dios. Romanos 2, 14 y 15 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos. Y cuando aquí dice instinto, no es que nosotros somos como los perros que tienen instinto, está hablando aquí de la conciencia que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una conciencia y por medio de eso muestra las obras de la ley escrita en ¿dónde? En sus corazones. Su conciencia, aquí vemos lo que acabamos de decir ahora, dando testimonio, y sus pensamientos acusándole una vez y otra vez defendiéndolo. Los indios de la selva saben que matar está malo. Y lo menos que tienen las mujeres es un taparrabo. Dice, ¿por qué se tapan ahí? ¿Por qué no están todas desnudas? Porque eso es parte del pecado. Lo primero que hizo Adán y Eva cuando pecó, ¿qué hicieron? Taparse universalmente. Hasta en las tribus tienen un taparrabo. ¿Por qué no caminan desnudos todo el mundo como si no tuviéramos nada? Porque Adán y Eva existieron y porque Adán y Eva pecaron. Es decir, teología práctica. ¿Por qué todos aquí tenemos ropa? Eso es bueno para evangelizar. Oye, ¿por qué tú no te vas desnudo? Bueno, que hoy tanto sinvergüenza es capaz que diga, está bien, yo me quito esto si tú quieres. Pero nosotros vemos que usamos ropa precisamente por causa de que el hombre pecó. El que tengamos ropa me habla del evangelio. El hombre pecó, se separó de Dios y por lo tanto Dios lo vistió, la vergüenza de su desnudez. Revelación general. Y ahora dice Job 12, 7 a 9, y ahora pregunta a las bestias que ellas te enseñen y a las aves de los cielos. Es decir, tú quieres, esto a los ateos, mira, tú no necesitas una clase de teología sistemática a los ateos para saber que Dios existe. Ve a las bestias y que ellas te enseñen, porque yo no voy a perder tiempo contigo, y a las aves de los cielos y que ellas te informen, o habla a la tierra y ella te instruya, y a los peces del mar te lo declaren,
¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Pregúntale a una bestia, pregúntale a todo lo creado, y cuando tú lo miras, tú dices, definitivamente esto lo hizo Dios. Ellas hablan, la naturaleza habla, lo creado por Dios habla de que Dios existe. El firmamento, ya hemos visto hasta ahora, la conciencia del hombre y las criaturas despliegan su sabiduría. El modo en que Dios ha revelado a toda la criatura, a toda la gente. Ahora, ¿cuál es la máxima revelación de Dios? ¿Dónde podemos conocer a Dios como en ningún otro lugar? En Cristo. Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. Todo lo que el Padre es, soy yo. Y todo lo que yo soy, vengo aquí por causa del Padre, decía Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios vino a traer una revelación perfecta y específica de quién es Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Salmo 119, 42 dice, tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. ¿Y dónde yo puedo conocer a Cristo a profundidad? En su palabra. Si tú quieres tener respuesta acerca de Dios, si tú quieres saber quién es Dios, ve a su palabra. Ahí está toda la revelación de quién es Dios, y más gloriosamente en la persona de Jesucristo, revelando a Dios como revelación final de toda la Escritura. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es la verdad. No es que tu palabra contiene la verdad. Hay muchos teólogos liberales en el día de hoy, en universidades aparentemente serias, que dicen que la palabra de Dios contiene la verdad. Y eso no es cierto. La palabra de Dios no contiene la verdad. La palabra de Dios es la verdad. No es que ella tiene parte de verdad, ella es la verdad. Y ahí es donde nosotros conocemos a Dios. Y por supuesto, para ir a la palabra de Dios tenemos que buscar presuposiciones hermenéuticas, es decir, la manera de yo interpretar la Escritura. La manera de yo interpretar la Escritura primero es buscar el significado del autor, no del lector. ¿Por qué tenemos tanta mala teología en el día de hoy? ¿Por qué tenemos tanta mala doctrina en el día de hoy en las iglesias? Porque nosotros vamos a la Biblia a buscar a ver cuál es el significado de acuerdo al lector. ¿Qué es lo que yo quiero ver ahí? ¿Qué es lo que yo quiero buscar ahí? Pero nosotros tenemos que buscar el significado del autor. ¿Qué quiere decir el autor del libro de la Biblia? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién lo escribió? Y eso es otro curso que vamos a estar tomando el año que viene, si no me equivoco, en el segundo año, es hermenéutica, cómo interpretar las Escrituras. Buscar el significado del autor, qué quiere decir, y no su propósito, del autor y de su propósito, el por qué, no el de nosotros, sino el del autor, y buscar el significado en el texto, no más allá del texto. ¿Qué dice el texto en su contexto? Pero eso es otra clase. Entonces estoy diciendo a manera general cómo ir a la Biblia a ver la verdad. Y con esto voy a cerrar la clase de hoy. Con esto y un poquito más. Y creo que 2 slides más. 4 argumentos a favor de la existencia de Dios. Ya lo hemos visto hasta aquí. Número 1, el argumento cosmológico. Tomás de Aquino decía que si quieren hacer un debate acerca de la realidad de Dios, solamente por medio de lo que existe, de todas las presuposiciones que existe, solamente la teología bíblica, la teología centrada en las Escrituras, tiene las mejores y suficientes evidencias. Entonces tenemos por medio de lo creado ver la realidad de Dios, la existencia de Dios. Número 2, el argumento teológico. Lo que nosotros decimos acerca de Dios y la formación de Él, haber creado el universo, cómo lo creó. Todo ese argumento teológico, nosotros tenemos la suficiente evidencia, más que cualquier presuposición acerca de cómo se creó el mundo. Tenemos el argumento teológico que decía William Paley. El argumento moral, como decimos, ¿por qué existe el mal? Cuando tú le preguntas a un ateo, ese tipo de preguntas no tienen respuesta. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Pregúntale a un ateo, ¿por qué existe? ¿Por qué el hombre nace malo? ¿Por qué el hombre mata? ¿Por qué el hombre es perverso? ¿Por qué el hombre es violador? ¿Por qué el hombre es así? Tenemos todo el argumento moral, decía C.S. Lewis, a favor de la existencia de Dios. Y tenemos el argumento ontológico, decía Anselmo. Y el argumento ontológico decía, al final de todo lo creado, cuando nosotros ponemos
las evidencias morales, éticas, todas juntas. Decía, nosotros tenemos mucho más que decir que cualquier otra presuposición de que el hombre vino del mono, de que el hombre vino de tal sitio y del otro sitio. Entonces nosotros tenemos 4 argumentos a favor de la existencia de Dios, que son los 4 argumentos que más atacan en el día de hoy en la fe. Ahora, con esto cerramos. ¿Por qué entonces estudiar teología? Porque vale la pena. Vale la pena más que cualquier otra cosa. Estudiar teología tiene que ver con el estudio del carácter, de la revelación de Dios y que por qué Él creó todas las cosas. Entonces, si yo quiero conocer algo en esta vida, que mi vida tenga propósito precisamente, es que yo quiero conocer cada día más de aquel que hizo todas las cosas. Yo quiero conocer el carácter de aquel que me creó, de aquel que me salvó. Primera de Pedro 3:15 dice, estando siempre preparado para presentar defensa. Por eso es bueno estudiar teología. Estemos preparados para presentar defensa. ¿Ante quiénes? Ante todo el que se nos ponga al frente en el Facebook. Presentar defensa ante todo iglesia que no crea lo mismo que yo. Presentar defensa ante qué dice la Biblia. Ante todo el que os demande razón de la esperanza. Es decir, si no te están preguntando, porque a veces nosotros somos así, yo estoy loco que me pregunte porque le voy a dar una batida a este muchacho. Pero dice cuando te lo demanden. Si no te lo demandan, no te metas en problemas innecesarios. Cuando te demanden defensa de la fe, que va a ser muy probablemente muchas veces, entonces presentemos defensa. Pero mira cómo lo debemos hacer. Estudiar teología no es para yo tener un conocimiento para enviar al infierno a todos los herejes que no creen como yo. La Biblia dice cómo debemos presentar esta teología y cómo debemos presentar la palabra. Hacerlo ¿cómo? Con mansedumbre, teniendo el conocimiento de Dios, pero de una manera mansa, no de una manera orgullosa. Había una frase por ahí que decía, la teología que no cambia tu carácter es una teología errónea. Bueno, yo no me atrevería a decir que la teología es errónea, pero mi corazón sí está erróneo. Si yo tengo una teología, o yo tomo la teología para enorgullecerme y meterle con este libro que pesa 500 libras en la cabeza a todo el que me encuentre de frente. Eso es un problema de corazón, no de teología. Entonces tenemos que hacerlo con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. No de manera malcriada, como a veces nosotros vemos muchos jóvenes en el Facebook. Yo no dudo que en algún momento dado, tal vez en mis celos tuve y caí ahí. Pero tenemos que hacerlo con mansedumbre y reverencia. Deseas como niño recién nacido la leche de la palabra, que para que podáis crezcáis en la salvación. No es que para que con ella te gane la salvación, tú crezcas en lo que Dios ya te dio. Yo quiero conocer todas esas cosas que Dios me dio. Entonces el aprendizaje de la teología debe ser aplicado o pierde todo su valor. Si lo que aprendemos aquí no lo aplicamos, no nos sirvió de nada. Perdimos el tiempo. Y eso pasó en el tiempo de Cristo, y eso pasa en el día de hoy. Dice en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Aunque ya habéis de ser maestro, puedes llegar aquí, tener tu título y estás listo para ser maestro. Es muy probable que si no aplicamos esto otra vez, tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Después de comer esta comida sólida, tengas que tomar otra vez leche, no estando acostumbrado a la palabra de justicia porque es un niño. No queremos ser niños, queremos crecer en el conocimiento de Dios. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, fíjate cómo el alimento sólido se vuelve útil en tu vida, no solamente comiéndolo, en la práctica. Ahí es donde realmente esto funciona. No llenarnos nuestra cabeza sin hacer nada. En la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Para qué? ¿Para ir a pelear con los demás? Para discernir entre el bien y el mal. Tener discernimiento y que nadie venga con cuentos de vieja.
sepamos al Dios al cual nosotros conocemos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en estas cosas. Pablo le dijo a Timoteo, un hombre comenzando en el ministerio: retén la palabra fiel que os conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Por eso es necesario estudiar teología, porque hay muchos que están diciendo muchas cosas por ahí que no es la palabra de Dios, y Dios nos ha puesto a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. Yo quisiera una iglesia madura, jóvenes maduros, hombres y mujeres maduras, que cuando se encuentre con alguien al frente no tengan que decir, si quieres yo hago una cita con mi pastor para que hable contigo. No, tenemos que estar preparados para presentar defensa a los que las contradigan. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrán tiempos, y esos tiempos ya estamos en ellos, donde no soportarán la sana doctrina. No van a soportar la verdad de la palabra, sino que teniendo comezón de oído, ráscame aquí, que esto es lo que me gusta, dime esto, que esto es lo que yo quiero. Dice su palabra que acumularán para sí maestro conforme a sus propios deseos. Yo quiero que tú me prediques de que yo voy a ser exitoso, bendecido, rico, prosperado. Predícame eso, que yo te voy a escuchar siempre. Comezón de oír, se acumulan para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartan el oído de la verdad. Hay mucha gente apartando el oído de la verdad de Dios en el día de hoy, y se vuelven a los mitos. Que cuando tú los escuches, que tú crees eso, mitos. ¿Cuál es el resultado de no estudiar teología, de no tener una buena teología o doctrina? Falsas enseñanzas, que lo vemos hoy plagadas las iglesias, falsos maestros, falta de líderes e iglesias enfermas. Usted está invirtiendo parte de su vida en lo que usted está haciendo aquí el día viernes. Usted está pensando en el reino de Dios para que crezca iglesias saludables. Porque por causa de que América Latina se ha tomado la vida fácil, no ha querido instruirse en la palabra, no ha querido leer, tenemos hoy el pago de esas consecuencias. Iglesias enfermas, falsas enseñanzas, falsos maestros y falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque decimos que si estudias mucho te vuelves loco. Que si estudias mucho, te decía la abuelita, y abres la Biblia, te vuelves loco. No hagas eso. La letra mata, el espíritu edifica. A mí no me hables de teología, a mí háblame de Cristo, dicen algunos. ¿Ok? ¿Y cómo es Cristo? Pues Cristo es así, pues eso es tu teología de Cristo. No podemos separar a Cristo de la teología, no podemos separar a Cristo de la doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Es que a mí me gusta sentir. Pues ten cuidado que al final no termines sintiendo el calor de la ira de Dios en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a conocerle y a escudriñar su palabra. ¿Cómo terminamos esto? Humildad, humildad y humildad. Pablo sí dice: el conocimiento envanece. Y esto sí es verdad. Cuando la Biblia, cuando dicen la letra mata y el espíritu edifica, no tiene nada que ver con que tú no estudies. Cuando Pablo decía eso, la letra mata, está hablando de la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Eso te mata porque cuando te ves a la luz de ellos, estás muerto. ¿Por qué? Porque Dios es santo y tú no. Eso no quiere decir que tú no estudies, como algunos dicen, pero este versículo sí es importante. El conocimiento envanece, es decir, si yo solo me lleno de esto y yo no lo aplico en el amor y en la práctica, Pablo dice, es amor, sin amor esto es vano. Sin amor esto es vano. Necesitamos humildad, el sometimiento del Espíritu Santo, y que Dios nos haga hombres capaces para poder entender y discernir espiritualmente lo que aquí aprendemos. ¿Está bien? Amar al Señor con todo tu corazón, este debe ser el resultado de la teología, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Escudriñar todo lo que la Biblia tiene que decirnos, esa es nuestra responsabilidad, y reconocer que Dios no puede ser sistematizado. Vamos a estudiar teología sistemática, pero Dios no puede ser sistematizado. Solo lo revelado por Dios en la Biblia puede agruparse en lo que estamos estudiando. No es que metimos a Dios en este libro, Él es mucho más que esto, pero lo que nos dejó en su palabra, aquí lo tenemos y lo vamos a estudiar. ¿Está bien? Bueno, tenemos un break y volvemos entonces en unos 15 minutos, 10 minutos. Buenas tardes.
Buenas noches para los que están en buenas noches, buenas tardes y buenos días para los que están de buenos días.